Hubo un momento, hace apenas unas semanas, en que un solo interruptor apagado a miles de kilómetros de distancia dejó a un ejército completo sordo, ciego y disparando contra sus propios soldados. No fue una bomba, no fue un misil, fue una señal que simplemente dejó de existir. En 5 días, el bando que sufrió ese apagón perdió más territorio del que había logrado conquistar en todo el mes anterior. Soldados subiendo a torres y a chimeneas industriales con antenas improvisadas, comandantes sin idea de dónde estaban sus propias unidades, drones cayendo del cielo sin nadie que los guiara. Y lo más inquietante de todo es que la empresa que apagó esa señal ni siquiera es parte de ningún ejército. Es una compañía privada, dirigida por un solo hombre, con la capacidad de decidir, desde una oficina a miles de kilómetros del frente, quién puede hablar y quién se queda en silencio en medio de una guerra real. Ningún tratado internacional vio venir esto. Ninguna doctrina militar estaba preparada para que el destino de un frente de batalla dependiera de la decisión técnica de un civil. Para entender cómo algo así es posible, primero hay que entender de qué está hecho realmente el campo de batalla moderno. No de tanques ni de trincheras, sino de señales invisibles que viajan más rápido que cualquier bala, y que pueden desaparecer igual de rápido. Todo empieza con lo más básico, la radio. Un soldado en cualquier posición, con un equipo portátil o montado en un vehículo, puede hablar con su escuadrón, y su escuadrón con el mando, sin cables, sin torres, sin nada más que el aire entre ellos. La ventaja es brutal. Cualquier unidad en cualquier lugar se conecta con otra en segundos, sin depender de ninguna infraestructura externa. Estados Unidos confía en el AN/PRC-117G para mover voz y datos cifrados entre distintas ramas de sus fuerzas, mientras que en el frente ucraniano, los pelotones coordinan posiciones con radios Harris AN/PRC-152. Pero esa misma libertad tiene un precio altísimo. Cada vez que alguien transmite, está gritando su posición exacta al mundo entero. El enemigo no necesita verte, solo necesita escucharte. Ahí es donde entra el cifrado. La idea es simple pero poderosa. Revolver la señal antes de que salga de la radio, de modo que quien la intercepte solo escuche ruido sin sentido. El emisor y el receptor comparten una clave secreta. Sin ella, todo es basura digital. El enemigo puede capturar la transmisión completa y seguir sin entender una sola palabra. Las radios SINGARS, certificadas por la NSA, llevan ese cifrado integrado para las operaciones conjuntas estadounidenses, mientras que Rusia despliega su radio táctica ASART para proteger las comunicaciones a nivel de pelotón y compañía. El problema es que toda esa seguridad depende de un solo secreto. Si esa clave cae en las manos equivocadas, no se pierde una conversación, se pierde la red entera. Un solo error puede dejar expuesta la comunicación de todo un teatro de guerra. Pero la radio y el cifrado solo resuelven el problema de hablar de cerca. ¿Qué pasa cuando una unidad está completamente aislada, en medio del océano o detrás de una cadena montañosa, sin nadie a la vista? Ahí aparecen los satélites. Un terminal en tierra envía su señal hacia arriba. Un satélite la recibe y la rebota hacia cualquier otro punto del planeta. De pronto, montañas, desiertos y océanos dejan de importar. Estados Unidos usa la constelación AEHF para mantener comunicaciones nucleares y estratégicas resistentes a interferencias, y el Reino Unido opera su red Skynet 5 para conectar a todas sus fuerzas armadas a nivel global. Suena perfecto, casi mágico. Pero aquí es donde la historia se pone interesante, porque en los últimos meses el mundo entero fue testigo de lo peligroso que puede ser depender de un solo sistema satelital. Hablemos del caso que abrió este video. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, miles de terminales de un servicio satelital privado se convirtieron en la columna vertebral de las comunicaciones militares de ambos lados. Drones, coordinación de tropas, evacuaciones, todo pasaba por esa misma red. El problema surgió cuando se descubrió que el bando invasor había conseguido, por mercado negro y proveedores externos, miles de esas mismas terminales, usándolas para guiar drones de ataque a más de 80 kilómetros detrás de las líneas, e incluso para atacar infraestructura civil. A inicios de este año, la empresa propietaria de la red, en coordinación con las autoridades ucranianas, activó un sistema de lista blanca que desconectó de un solo golpe a todas las terminales no registradas en sus plataformas oficiales. El resultado fue inmediato y devastador.
caos en las unidades enemigas, pérdida de coordinación entre artillería y drones, y reportes de soldados muertos por fuego de sus propios compañeros debido a la falta de comunicación. En los 5 días siguientes, el ejército que se quedó sin esa red perdió más de 200 kilómetros cuadrados de territorio, prácticamente lo mismo que había avanzado durante todo el mes anterior. Una empresa privada con una decisión técnica tomada desde una oficina a miles de kilómetros del frente cambió el curso de una guerra real en menos de una semana, y nadie en ningún ministerio de defensa del mundo tenía un plan preparado para algo así. Pero ningún ejército moderno se conforma con hablar. Necesita ver el campo de batalla completo, en tiempo real, como si fuera un solo organismo. Para eso existen las redes digitales de batalla. Cada unidad alimenta constantemente su posición, su estado y los datos de sus sensores a una red compartida, y los comandantes ven todo el tablero en una sola pantalla. Nada se mueve sin que la red lo sepa. El ejército estadounidense usa el sistema doble UIN-T para extender esa conectividad de banda ancha hasta el nivel de batallón, mientras que Israel conecta a su infantería con datos de situación en tiempo real a través de su sistema digital de fuerzas terrestres. La diferencia es enorme. Una unidad aislada solo puede reaccionar a lo que ve con sus propios ojos, pero una fuerza conectada reacciona a lo que ve todo el ejército junto. El problema, otra vez, es la dependencia. Si alguien logra interferir esa red, la fuerza completa pierde la imagen compartida de golpe y vuelve a pelear a ciegas, cada unidad por su cuenta. Esa misma lógica de conexión instantánea se repite en los enlaces de datos, protocolos digitales estandarizados que comparten información táctica entre aviones, barcos y unidades terrestres sin que nadie tenga que decir una palabra. La información de posición y objetivos se mueve sola, más rápido que cualquier llamada de radio. Estados Unidos y sus aliados de la OTAN usan el sistema Link 16 para compartir datos de identificación y objetivos entre operaciones aéreas, terrestres y navales al mismo tiempo, mientras que China integra su propio enlace de datos en las formaciones de sus cazas furtivos J-20 para compartir posición y blancos entre aeronaves en pleno vuelo. Un piloto ya no necesita escuchar a nadie por radio para saber dónde está su objetivo. El dato simplemente aparece en su pantalla, actualizado constantemente, sin esperar a que un humano lo describa en voz alta. Aquí el problema ya no es la interceptación, sino el idioma. No todos los países usan el mismo estándar, así que una coalición con sistemas incompatibles simplemente no puede compartir información entre sí, sin importar cuántas alianzas firmen en el papel. Más de una operación conjunta moderna se ha visto retrasada, no por falta de voluntad entre aliados, sino porque sus máquinas literalmente no hablan el mismo idioma digital, y no todo se resuelve mirando hacia el cielo. Hay un mundo de comunicaciones que se construye esquivando obstáculos en lugar de saltárselos por completo. Cuando dos puntos tienen una línea visual directa, sin nada en el medio, la señal viaja limpia y rápida, sin satélites ni rebotes, como en los enlaces de radio en frecuencia VHF, que el ejército estadounidense usa entre unidades terrestres vecinas, o los relevos de microondas tácticos que la OTAN usa para cerrar esos vacíos visuales en zonas de operación avanzada. La ventaja es la pureza de la señal, sin depender de satélites, sin retrasos de enrutamiento, sin infraestructura externa. La transmisión simplemente llega limpia. El problema es evidente. Una colina, un edificio, incluso la curvatura natural de la Tierra, rompen ese enlace al instante. Por eso existen los sistemas que van más allá del horizonte, que usan la física misma como herramienta para rodear el obstáculo. Una señal en alta frecuencia puede rebotar en la ionosfera y regresar a la Tierra cientos de kilómetros más adelante, mientras que aviones como el E-11A/BACN vuelan lo suficientemente alto como para ver ambos lados de una montaña al mismo tiempo y actuar como relevo en el aire, conectando a unidades que de otra forma jamás podrían hablarse. Rusia, por su parte, mantiene redes de alta frecuencia para comunicarse a largas distancias cuando sus enlaces satelitales no están disponibles o han sido comprometidos. El precio de esta independencia es la inconsistencia. La atmósfera cambia, y con ella la calidad de la señal, especialmente cuando hay actividad solar de por medio, capaz de degradar una transmisión perfecta en cuestión de minutos. Ahora bien, todo lo anterior asume algo peligroso, que el enemigo te va a dejar hablar en paz. Y eso casi nunca pasa. Ahí nace la guerra electrónica de comunicaciones, diseñada específicamente para mantener el contacto mientras alguien intenta activamente cortarlo. La táctica es simple de explicar pero brutal de ejecutar. La señal cambia de frecuencia cientos de veces por segundo, así que el equipo que intenta bloquearla nunca logra fijar el blanco a tiempo. Mientras más agresivo es el bloqueo, más rápido se adapta el sistema. El ejército estadounidense usa protocolos como HaveQuick en sus radios tácticas para sostener comunicaciones de voz incluso bajo interferencia activa.
y Ucrania despliega terminales de espectro ensanchado para mantener vivos sus enlaces de mando frente a la guerra electrónica rusa en el frente. La debilidad aquí está en la sincronización perfecta. Ambos extremos deben mantenerse coordinados en el mismo patrón de salto de frecuencia, y un solo fallo de tiempo o una clave comprometida puede romper el enlace por completo. Pero no toda la conectividad viene de arriba. Hay un sistema mucho más terrenal, casi olvidado, que sostiene buena parte de lo que ya vimos: los relevos y amplificadores de señal. La idea es simple. Un nodo recibe una transmisión que está a punto de morir por distancia o por terreno, la amplifica y la lanza de nuevo hacia adelante. Repetidores en colinas, vehículos de retransmisión, incluso drones que vuelan únicamente para sostener una conversación ajena. El ejército estadounidense despliega equipos dedicados de retransmisión con radios AN/WRC-92 para cerrar huecos de comunicación en terrenos que bloquean la señal directa, mientras que Israel convierte sus drones Heron en plataformas de relevo aéreo para extender el alcance de sus comunicaciones en zonas de combate cargadas de obstáculos. La flexibilidad de este sistema es enorme. Se puede colocar en cualquier parte, reposicionar cuando el frente se mueve, y apilar nodos para estirar el alcance casi sin límite. Pero la fragilidad es igual de grande. Cada nodo es un punto único de falla. Destruye uno solo, y toda la cadena que dependía de él se rompe de golpe, como una luz que se apaga en medio de la oscuridad. Hay todavía un escenario más extremo, uno que casi nadie imagina cuando piensa en comunicaciones militares: el de los submarinos escondidos bajo cientos de metros de agua, donde ninguna onda de radio convencional puede llegar. Para alcanzarlos, los ejércitos recurren a frecuencias extremadamente bajas, con ondas tan largas que se miden en kilómetros, las únicas capaces de penetrar lo suficiente bajo el agua. El precio de esa capacidad es brutal. La velocidad de los datos se mide en bits por minuto, así que los mensajes tienen que ser cortos casi por obligación. La Marina de Estados Unidos usa estaciones transmisoras como la de Jim Creek para enviar órdenes cifradas de un solo sentido a submarinos en operación a gran profundidad. Y Rusia opera su transmisor SEPS en la península de Kola para alcanzar a sus submarinos en cualquier punto del océano global. Aquí no existe el diálogo. El submarino puede escuchar perfectamente bien sumergido, pero si quiere responder, tiene que arriesgarse a subir, exponiendo justo lo que toda esa tecnología intentaba ocultar. Y aquí volvemos al caso que abrió este video, porque lo que pasó con esa red satelital privada en Ucrania no terminó con el simple apagón de terminales. Las tropas que se quedaron sin esa conexión comenzaron a improvisar de formas casi desesperadas, subiendo antenas artificiales a torres, chimeneas industriales y árboles solo para captar una señal de telefonía móvil de mala calidad. Algunos buscaron reactivar terminales pirateadas cambiando números de serie. Otros intentaron presionar a familiares de prisioneros para que registraran equipos a su nombre. El propio sistema satelital tuvo que añadir restricciones extra, como desactivar automáticamente cualquier terminal que se moviera a más de 90 km por hora, precisamente para evitar que terminaran montados en drones de ataque. Lo que parecía una simple herramienta de conectividad civil se convirtió, sin que casi nadie lo planificara así, en una pieza central de la estrategia militar de dos países enteros. Y cuando esa pieza se movió, la guerra entera se movió con ella. Toda esta información, sin importar de dónde venga, tiene que llegar a algún lugar donde alguien tome decisiones. Ahí entran los sistemas de mando y control, el marco que reúne todo lo anterior: sensores, radios, satélites, enlaces de datos, en una sola imagen operativa para los comandantes. El ciclo nunca se detiene. Reunir información, decidir, actuar, evaluar de nuevo una y otra vez en cuestión de segundos. Estados Unidos opera el marco JADC2 para unificar decisiones a través de aire, tierra, mar, espacio y ciberespacio de forma simultánea, mientras que Rusia usa su sistema Andrómeda D para coordinar operaciones aerotransportadas y multidominio en el campo. Lo interesante de estos sistemas es que ninguno de ellos dispara un solo proyectil. Su función es completamente distinta. Deciden quién dispara, cuándo y desde dónde, y procesan en tiempo real información que antes tomaba horas en llegar a un escritorio. Esa decisión, en el fondo, es la batalla misma. Por eso destruir el nodo de mando y control siempre es la primera prioridad del enemigo. Si logras cortar la cabeza, el cuerpo entero pierde coordinación al instante, y miles de soldados perfectamente equipados se convierten, de golpe, en unidades aisladas peleando a ciegas. Y aquí es donde el campo de batalla empieza a verse francamente futurista, porque cada vez más de esas decisiones ya no las toma un humano. Los sistemas de comunicación asistidos por inteligencia artificial monitorean constantemente las condiciones de la red, las amenazas electromagnéticas y el tráfico de información, todo al mismo tiempo, y redirigen señales, ajustan frecuencias
frecuencias y priorizan tráfico crítico en milisegundos antes de que un operador humano siquiera detecte el problema. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ya integra gestión de comunicaciones por inteligencia artificial dentro de su arquitectura de guerra electrónica cognitiva para enrutar señales en tiempo real dentro de espacios aéreos contestados, y el ejército chino incorpora herramientas similares dentro de su red de mando, control, comunicaciones, computación e inteligencia para automatizar decisiones en todos sus dominios operativos. La promesa es enorme, una red que se repara, se adapta y se protege sola, sin esperar instrucciones, pero la parte inquietante es la confianza que eso exige. Los comandantes todavía dudan en entregarle decisiones completamente autónomas a un sistema que, si es engañado con señales falsas o datos manipulados, podría enrutar el tráfico equivocado justo en el peor momento posible, sin que ningún humano alcance a corregirlo a tiempo. Entonces, ¿qué nos dice realmente todo esto? Que el ejército más avanzado del planeta no es necesariamente el que tiene más soldados, más tanques o más misiles, sino el que logra mantener una conversación constante e ininterrumpida entre todas sus piezas. Cada sistema que vimos en este video, la radio, el cifrado, los satélites, las redes digitales, los relevos invisibles, los submarinos sumergidos, la guerra electrónica, la inteligencia artificial, existe por una sola razón: garantizar que la información correcta llegue a la persona correcta en el momento correcto. Y como vimos con el apagón satelital que abrió este video, cuando esa cadena se rompe, no importa cuánta tecnología tengas detrás, un ejército silenciado, aunque sea por unas horas, es un ejército ciego, sordo y vulnerable, sin importar en qué siglo esté peleando. Lo que pocos están dispuestos a admitir es que esa vulnerabilidad ya no depende únicamente de otro ejército. Depende también de empresas privadas, de decisiones tomadas en juntas directivas, de líneas de código que ningún soldado en el frente puede controlar. La próxima guerra, lo más probable, no la va a decidir quién dispara primero, sino quién logra seguir hablando cuando todos los demás se quedan en silencio.